Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre inervación del escal. Mi nombre es Andrés Apolinar, soy residente del servicio de neurocirugía. Vamos a iniciar hablando algo de la anatomía del escal. Entonces, básicamente tenemos las diferentes capas del escal, que está compuesta por la piel, el tejido subcutáneo, la aponeurosis epicranial, el tejido areolar laxo, el pericráneo y el cráneo como tal. En cuanto a la piel y el tejido subcutáneo, entonces vamos a tener la epidermis y la dermis, sitio donde vamos a encontrar los folículos pilosos, y debajo de este vamos a encontrar el tejido subcutáneo o hipodermis, donde van a ir los vasos arteriales y venosos para la irrigación como tal del cuero cabelludo. Hay que destacar que entre estas dos capas no existe un plano de clivaje, por lo cual no se pueden separar con facilidad. Y adicionalmente, en caso de separarse, va a generar un riesgo alto de sangrado, dado como se ve en la imagen, la vasculatura. Sigue la capa de la aponeurosis. En la capa de la aponeurosis, entonces, rescatar la aponeurosis epicranial, que les muestro en esta parte, cuyo sitio de inserción va a ser a nivel del músculo frontal por la parte anterior y por la parte posterior a nivel del músculo occipital. Esta va a ir hasta la línea temporal superior. A partir de la línea temporal superior vamos a encontrar lo que sería la fascia temporoparietal, en la cual vamos a encontrar la inserción de los músculos para el oído. Entonces encontraríamos el músculo auricular superior, auricular anterior y auricular posterior. Luego de levantar la capa de la aponeurosis, temporoparietal, vamos a encontrar la fascia temporalis, que va a poseer dos capas, una superficial y una profunda. Entre estas dos vamos a encontrar un tejido graso, por el cual va a discurrir el nervio facial, como vamos a ver más adelante. Y luego de este ya encontramos lo que sería como tal aquí el músculo temporal. En el tejido areolar laxo, entonces destacar que hacia anterior se va a insertar a nivel de los párpados, hacia posterior en la línea nucal superior y lateralmente en la línea temporal superior. Esta sí genera un área de clivaje con el tejido aponeurótico, sin embargo, pueden existir algún riesgo de sangrado, dado algunas venas emisarias que van a ir desde el cráneo hasta el tejido subcutáneo, que podemos controlar fácilmente con la ayuda del bipolar. A nivel del pericráneo, entonces ya encontraríamos pues ya la última capa, que va a estar adherida como tal al cráneo hueso. Con respecto a la región temporal que tenemos, entonces vamos a tener el músculo, vamos a tener de afuera para adentro ese tejido subcutáneo, y abajo de ese tejido subcutáneo vamos a encontrar la fascia temporal, la fascia temporoparietal. Esa fascia temporoparietal va a ir desde la línea nucal superior hasta el músculo platisma. Debajo de esta vamos a encontrar la fascia temporalis con su hoja superficial y su hoja profunda. Entre estas dos, un cojín graso, que es donde decíamos que va a ir el nervio facial. Y debajo de esta ya encontraríamos un segundo cojín graso más profundo, que ya nos va a llevar hacia la parte del músculo. Entonces, si lo vemos si vemos en esta imagen, en este corte, podemos ver de forma muy clara en los sitios donde se va a encontrar la vasculatura y la inervación. En la fascia temporoparietal, que corresponde a esta, entre la fascia vamos a encontrar la parte de la irrigación, vamos a encontrar la arteria temporal profunda, superficial, perdón. Y en esa parte, entre la fascia temporoparietal y la fascia temporalis, vamos a encontrar como tal el nervio facial. Esta sería como discurre el nervio facial. Entonces aquí lo vemos entre la fascia temporoparietal y la fascia temporalis, vemos el nervio facial discurriendo.
Ahí de esto es donde se destacan los tipos de disecciones que debemos hacer para poder ingresar en esa parte del scalp sin lesionar el nervio facial. Entonces existe el abordaje que sería interfacial, en el cual vamos a hacer la disección hasta esta parte de aquí donde vemos esta venita que se ha denominado vena innominada. En esta vena, ahí al ingresar en esa área estaríamos en un área de seguridad para no lesionar el nervio facial. El otro sería hacer un abordaje subfacial, que sería llegar hasta este cojín graso que se encuentra acá, y el otro ya sería el miocutáneo, que sería llegar como tal hasta incidir el músculo. Esto es lo que les destacaba. Entonces, a 4 centímetros del reborde orbitario vamos a hacer la incisión sobre la fascia temporoparietal para poder ingresar debajo de esta y encontrarnos con lo que va a ser la fascia, para poder levantar, perdón, la fascia superficial de la fascia temporalis e ingresar al cojín graso superficial. Entonces, eso sería lo que tendríamos. Tendríamos hacia la parte de arriba la fascia con la mayor de la fascia temporal, y hacia la parte inferior ya tendríamos lo que quedaría adherido al cráneo, que haría la hoja profunda de la fascia temporal. Como sugerencia, entonces siempre se recomienda hacer la incisión, ¿no?, en este sentido, con la finalidad de no ir a lesionar el nervio facial, ya que si lo hacemos en el sentido en el que van todas las hojas, vamos a terminar lesionando finalmente el nervio facial. Ya una vez eso, ya podemos realizar el levantamiento como tal, ya el colgajo con su parte muscular. Entonces, ¿cómo debe estar inervado este scalp? Vamos a hablar de primeras de algo de la inervación motora. Vamos a iniciar por el nervio facial. Entonces, el nervio facial tiene el núcleo facial a nivel del puente, que va a irse hacia atrás rodeando el sexto par craneal para formar lo que sería el condículo facial, y posteriormente unirse con la raíz que sale del núcleo superior salivatorio, del núcleo espinal del trigémino y el núcleo solitario, para poder salir a través de la unión pontovulvar. Una vez sale de la unión pontovulvar, entonces ya ese nervio facial va a ir hacia el meato interno. Una vez ingresa al meato interno, entonces tendríamos dos grandes partes en las que se divide ese nervio facial, que sería la parte meatal y la parte intrapetrosa. En la parte intrapetrosa, entonces encontraríamos que se divide en 3 partes. La parte laberíntica, que les señalo en rojo, la parte horizontal, que se encuentra en verde, y la parte mastoidea, que se encuentra en azul. A nivel de la parte laberíntica, rescatar que es donde se va a encontrar el ganglio geniculado, y a partir de ese ganglio geniculado va a salir el nervio petroso superficial mayor, para ir a unirse posteriormente hacia el canal vidiano, como vamos a ver más adelante. Entonces, ya una vez llega a la parte parótida, al final de su conducto mastoideo, va a salir por el agujero estilomastoideo y finalmente va a dar las ramas que va a ser la temporofrontal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama mandibular, rama cervical y la rama auricular posterior. Otras de las ramas que va a dar, entonces aquí les señalo, en esta parte en rojo se ve, es el nerviecito que les estaba hablando, que corresponde al nervio petroso superficial mayor, y aquí en esa parte de abajo encontraríamos lo que sería la cuerda del tímpano. Estos dos
van a ayudarnos para la parte de las glándulas salivatorias del paciente y las glándulas lacrimales. Este nervio facial puede tener diferentes distribuciones. Dentro de las distribuciones más frecuentes, entonces, van a estar la tipo 3, que se encuentra aquí abajo, la tipo 4 y la tipo 2. Son como las distribuciones más frecuentes. Entonces, aquí vemos las diferentes ramas, cómo se quedarían como tal ya en el cráneo expuestas. Encontraríamos entonces aquí en este 33, que correspondería a la rama temporofrontal, aquí la rama cigomática, la rama bucal, la rama maxilar, la cervical y la auricular posterior. Se han descrito diferentes formas de encontrar el sitio por el cual pasa el nervio facial con la finalidad de crear un sitio de seguridad por el cual podamos incidir sin llegar a lesionarlo. Dentro de esto se encuentra el que decía el doctor Campero, el cual toma como punto de referencia el trago. A partir de entonces él se va, hace una línea que va de A a C, que mide en promedio 18.6 milímetros hacia adelante, y una línea que va de A a B en sentido vertical que mide 26.8 milímetros. En ese triángulo que él forma, se considera un sitio seguro para incidir sin lesionar la rama temporal del nervio facial. Otros estudios entonces han buscado formas de buscar un poco más dónde se encuentra exactamente ese nervio. Entonces, lo que han hecho es, como vemos en la imagen de la derecha, dividir en diferentes zonas de riesgo. Entonces, vemos en esta zona más oscura que el riesgo, si usted incide en este nivel, sería mayor al 85% de lesionar el facial. Si incide en la zona que está en blanco, está en un riesgo entre el 5 y el 15%, y si incide en las zonas más laterales, estaría en un riesgo menor al 5%. Con eso ellos sacan diferentes medidas, y entonces la idea es que si usted va por debajo por debajo del cigoma, tomando la medida desde el trago, usted puede avanzar hasta 2 centímetros. Si va por encima del arco cigomático, usted puede avanzar hasta 25 milímetros, y ya la otra medida que ellos toman es a nivel del canto externo del ojo. Ahí toman una medida hacia atrás que sería de menos, que usted debe incidir a menos de 15 milímetros, con la finalidad de no lesionar el nervio facial. Adicionalmente, desde este punto usted tiene una medida hacia arriba de 3 centímetros, por el cual pasa en el nervio facial pues, de forma diagonal. Los otros puntos que describen van a ser el punto del cigomático bucal, que va a ser por medio del punto de Zucker, en el cual toman el hélix y el orbicular de los labios, y en la mitad de la unión de estos dos, ahí encontraríamos la rama cigomática y bucal. Y la otra sería el nervio mandibular, que el nervio mandibular tomamos como referencia el ángulo de la mandíbula, nos vamos 0.5 a 0.7 centímetros hacia abajo, ahí encontraríamos pasando la rama mandibular, y esta se va a ir por todo el borde inferior de la mandíbula separado más o menos 1.7 a 2 centímetros. Ya por último encontraríamos el cervical auricular posterior, que pues, el punto de referencia sería la parte de la mastoides. La inervación sensitiva es dada por el nervio trigémino. Entonces, en el nervio trigémino, si vemos en esta vista sagital, encontraríamos que este nos va a dar las ramas supratroclear, supraorbitaria, cigomático-temporal y auriculotemporal, que son pues todas ramas del trigémino. Y por la parte posterior vamos a encontrar las ramas occipitales, que va a ser el tercer occipital, el occipital mayor y el occipital menor, que todas estas van a ser ramas de C2 y C3.
Entonces, eso sería desde una vista anterior, encontraríamos los nervios que pues, podríamos visualizar desde una cara anterior. Estaríamos el nervio supratroclear, supraorbitario, lacrimal, cigomático temporal, cigomático facial y el infraorbitario. Entonces ya vamos a hablar más de eso. Esas son las zonas que se encargaría de inervar cada uno. Entonces vemos cómo B1 se encarga de inervar la parte del vértex, la parte de la frente y el dorso nasal. B2 se encarga de la parte malar y B3 se encarga de la parte del mentón y preauricular. Entonces, ¿cómo es ese nervio trigémino? Ese nervio trigémino le da la sensibilidad a toda la cara, al escal, a la superficie externa de la membrana timpánica, a la dura madre en la fosa craneal anterior y media, a los dientes, a la cavidad oral y nasal, y va a dar una parte motora que va a ser para los músculos de la mastigación y el digástrico anterior. Este va a nacer a nivel del puente también por medio de 4 núcleos. Entonces vamos a encontrar 3 núcleos sensitivos, que va a ser el núcleo mesencefálico, el núcleo sensitivo mayor y el núcleo espinal. Y un núcleo motor que va a encontrarse posterior a estos, que va a corresponder al núcleo motor del trigémino. Todos estos van a converger y salir a partir de la parte ventral del puente para posteriormente ingresar a la cisterna y formar la parte cisternal. A nivel de la parte cisternal, entonces, se puede entrar a veces en contacto con los vasos sanguíneos que encuentran a ese nivel, principalmente la AICA, y puede generar algo que se llama el conflicto neurovascular. Aquí vemos una imagen en la que se visualiza claramente un conflicto neurovascular, ¿no es cierto?, como nos señala la flecha en amarillo. Luego de que sale la parte cisternal, va a ingresar al cábul de Meckel y formar lo que sería el ganglio de Gasser. A este ganglio de Gasser va a dar 3 ramas, que va a ser B1, B2, B3. B1 y B2 van a ir por todo el seno cavernoso y B1 va a salir por la fisura orbitaria superior, B2 para salir por el redondo mayor y B3 por el agujero oval. Esto sería lo que veríamos. Entonces en el seno cavernoso vemos cómo va B1 y B2 acompañados de los nervios oculomotores, tercero, cuarto y sexto, junto con la carótida pasando por el seno cavernoso. Entonces vamos a ver cada una de estas ramas. B1 corresponde a la rama oftálmica. Esa rama oftálmica va a salir desde el ganglio de Gasser y se va a ir hacia adelante hasta 2.5 centímetros para ingresar a la fisura orbitaria. Inmediatamente antes de ingresar a la fisura orbitaria va a dar una rama que va a ser una rama meningia y que se va a encargar de inervar la parte de las meninges de la fosa craneal anterior en su parte medial y la parte del tentorio. Continuando con este nervio nervio oftálmico, va a dar 3 ramas. La primera de ellas va a ser el nervio frontal, como le señalo aquí en verde. Este nervio frontal se hará posteriormente aquí en el supratroclear y en el supraorbital. La otra rama que le señalé aquí seguida en verde también es el nervio nasociliar, que sería la segunda rama, y la tercera rama es la que le señalo aquí en azul, que correspondería al nervio lacrimal. Entonces ese nervio lacrimal que vemos que va con una situación más lateral. Para rescatar aquí, el nervio frontal va a ir por toda la parte superior de la órbita. De hecho, él va por encima de los músculos extraoculares y mientras que el nervio nasociliar va a ir por debajo del recto superior. Entonces, esto sería lo que veríamos desde una vista superior. Vemos el nervio frontal, cómo va por encima de todos los músculos, incluso del músculo elevador del párpado, y va a dar 2 ramas. Esta primera, que va a corresponder a la rama supraorbitaria, que es una rama un poco más lateral, y esta otra rama que correspondería a la rama supratroclear. Desde una vista anterior, veríamos cómo la rama frontal
va a ir en la mitad entre la rama nasociliar y la rama, entre la mitad del nervio nasociliar y del nervio lacrimal. Superior al nervio frontal, saliendo por la fisura orbitaria de forma superior, vamos a encontrar el nervio nasociliar, pero este se va a, el nervio lacrimal, sí, el nervio lacrimal que va a ir superior a este, pero va a ir de forma lateral por toda la pared lateral de la órbita para llegar hasta la glándula lacrimal, como les muestro aquí en morado. Y por esa parte, por la parte el más inferior, que va a ser el nervio nasociliar, va a ir por debajo del recto superior y va a ir desde la parte lateral de la órbita, bajando yéndose por debajo del músculo recto superior hasta la parte más medial de la órbita, buscando el dorso nasal para atravesar el etmoides y salir a este nivel, como les muestro acá, para dar dos ramas que van a ser etmoidal anterior y etmoidal posterior. Esto sería lo que veríamos desde una vista lateral. Entonces veríamos el nervio frontal, ese nervio frontal dando su rama supraorbitaria y su rama supratroclear. Aquí veríamos el nervio nasociliar, que vemos cómo es más inferior y va a dar dos ramas cuando atraviesa el etmoides, y va a ser la etmoidal posterior y la etmoidal anterior. Y continúa con una rama hacia anterior que va a ser la rama, el nervio infratroclear, y ese nervio infratroclear, la importancia es que nos va a dar toda la inervación para la parte del sáculo lacrimal y toda la parte del sistema lacrimal. Y también ya encontraríamos, por último, el nervio lacrimal, que correspondería a este, que va más lateral para ir hasta la glándula lacrimal. Aquí vemos el ingreso del nervio nasociliar dando su rama etmoidal anterior y la rama etmoidal posterior. Esta sería la zona que inervaría el nervio supraorbitario, la más grande que vemos acá, y el nervio supratroclear, que correspondería a esta zona, que sería más pequeña y más medial. El nervio nasociliar, como les mencionaba, entonces se va a encargar de la inervación del dorso nasal, la inervación de algo de la mucosa nasal y la inervación del saco lacrimal, de los conductos lacrimales, de la canícula lacrimal. Y aquí veríamos ya el nervio lacrimal, que se encargaría como tal de la glándula lacrimal. A rescatar que nervio ese nervio oftálmico en su rama nasociliar va a unirse el plejo carotídeo. La carótida va a ascender con un plejo que va a estar entorchada en ella, y al ir subiendo, finalmente va a salir de la carótida y va a ir a ingresar en el nervio nasociliar. Al ingresar en el nervio nasociliar va a dar unas fibras que se denominan fibras largas ciliares, y estas fibras largas ciliares se van a encargar de la inervación de la pupila. Esa inervación que van a dar va a hacer que la pupila entre en midriasis, y por la otra parte vamos a encontrar la inervación del motor ocular común, y ese motor ocular común va a dar una rama motora que va a ingresar también al ganglio ciliar y va a dar unas fibras ciliares cortas. Esas fibras ciliares cortas se van a dar la parte parasimpática y va a ayudarnos con la miosis. Eso sería lo que veríamos desde una parte anterior, junto con de toda la inervación y la musculatura. Entonces vemos hacia superior, encontraríamos el nervio lacrimal, aquí encontraríamos el nervio frontal, en esta parte encontraríamos el cuarto par craneano, aquí la rama superior del tercer par craneano, la rama inferior del tercer par craneano, el sexto par y el nasociliar.
Y ya aparte de todos vemos cómo está el nervio, el segundo par craneal. Esto sería lo que correspondería al tendón de cinta. Entonces aquí vemos en otra vista un poco más didáctica cómo estaría la localización de esta inervación. La otra rama sería el nervio maxilar. El nervio maxilar entonces corresponde a B2. Este va a salir a través del agujero redondo mayor. Al salir por el agujero redondo mayor, este va a llegar a la fosa pterigopalatina, que correspondería a esta zona de acá. En esa zona pterigopalatina, él se va a continuar hacia anterior para finalmente ir a salir por el agujero infraorbitario. En la fosa pterigopalatina como tal también va a dar hacia abajo el ganglio pterigopalatino, que es de importancia ya que se va a unir con la rama que habíamos visto del nervio facial, que se formaba desde el ganglio geniculado, daba el nervio petroso superficial mayor, seguía por el canal villano, este finalmente va a terminar uniéndose con este ganglio pterigopalatino, para ir a hacer toda la inervación de la parte de las glándulas salivales. Entonces, hacia anterior, este va a dar unas ramas, el nervio maxilar va a dar unas ramas que va a ser el nervio cigomático, y este nervio cigomático se hay en un cigomático temporal y un cigomático facial. Y ya hacia inferior va a dar otras ramas que van a ser las ramas alveolares. Entonces, esto sería lo que veríamos hacia adelante para el nervio infraorbitario. La otra rama hacia inferior que va a dar, que va a ser las ramas alveolares para la parte de la arcada superior dentaria, y el ganglio pterigopalatino, donde vemos claramente cómo él va a dar el nervio pterigopalatino para irse a unir con la rama que salía del ganglio geniculado, que era el nervio pectoroso superficial mayor. Estas serían todas las ramas que él está dando. Entonces ahí claramente vemos la rama cigomática, la rama infraorbitaria, las ramas alveolares y la rama faríngea. Bueno, este nervio va a dar también una rama meningia, que esa rama meningia la vemos en esta zona saliendo, ya sale inmediatamente, se forma el B2, ella sale y va a ir a inervar lo que correspondería a la parte lateral o la parte del piso de el piso de la fosa craneal anterior, o el techo de la órbita, en la parte meningia de esto, el ala del esfenoides y la clinoides anterior. Estas son las diferentes ramas que él da, pues realmente creo que ya no nos tenemos que detener en esa parte. Y ya con la última rama sería la división mandibular. La división mandibular va a salir por medio del agujero oval. Al salir por el agujero oval, entonces esta va a dividirse en tres ramos. Un ramo anterior, que va a ser un ramo netamente motor, prácticamente, que va a dar la rama más etérica. La rama más etérica va a dar el nervio medial pterigoideo, el nervio lateral pterigoideo, el nervio temporal profundo y el nervio bucal. Una rama que va a ser inferior, y esa rama inferior va a dar el nervio lingual y va a dar el nervio alveolar inferior para la arcada inferior dental. Y hacia posterior va a dar otra rama que va a ser el nervio auriculotemporal, que va a abrazar lo que va a ser la arteria meningia media, para que esta arteria meningia media suba junto con la rama meningia, que correspondería pues a la rama meningia media, que van a ascender juntas por el agujero espinoso o redondo menor.
Entonces, esto sería lo que veríamos. Aquí vemos el B3, cómo da sus ramas que van a ser netamente motoras para la parte masticatoria, sus ramas sensitivas para la arcada dental y la parte de la lengua y la parte del mentón. Y hacia la parte posterior, si bien aquí no se ve, aquí vemos cómo está la arteria meningia media, que iría acompañada con el nervio meningio medio para ir a la parte a inervar como tal las meninges. Entonces, esta se va a encargar de inervar la parte más lateral de la fosa craneal anterior y de la parte de la fosa craneal media, la parte más lateral, partes meninges. Por último, tendríamos los nervios occipitales, que se van a ir en occipital mayor, occipital menor y tercer nervio occipital. El nervio occipital mayor va a ser formado por C2, el nervio occipital menor por C3, al igual que el tercer nervio craneal. Entonces, aquí vemos cómo emerge el nervio S2 en su parte posterior, y al salir en su parte posterior, este va a dar la rama que sería el nervio occipital mayor. Este nervio occipital mayor va a ascender, va a ir por encima del triángulo suboccipital para posteriormente sobrepasar, pasar pues, a través del esplenio y del trapecio para ingresar como tal a la parte posterior del cráneo. Entonces, eso sería lo que veríamos del nervio occipital mayor. Aquí vemos cómo sale desde el oblicuo inferior, de la parte superior del oblicuo superior, atraviesa el recto mayor y posteriormente va a atravesar el esplenio y el trapecio para ingresar allá. El otro que tendríamos entonces sería el nervio occipital menor. Ese nervio occipital menor sale de la parte anterior de C2, C3, más que todo S3, y va a ir hacia la parte lateral para, como vamos a ver más adelante, ir por cercano al músculo esternocleidomastoideo. Y tendríamos una rama que sería la del tercer nervio occipital, que va a ser la rama más medial que encontramos. Aquí vemos entonces el nervio occipital mayor, cómo va ascendiendo y atravesando para llegar a la parte del cráneo. Aquí vemos el tercer nervio occipital, que vemos que va por toda la línea media, y por esta parte encontraríamos el nervio occipital menor. Entonces miren cómo ese nervio occipital menor va por la parte posterior del esternocleidomastoideo, sería este. Aquí vemos el occipital mayor y esta vista pues no nos da para el tercer nervio occipital. Esta sería la inervación que finalmente se daría para toda la parte de la sensitiva de la cara. Entonces encontraríamos B1, que ya vimos, el oftálmico para toda la parte del vértex, la frente y el dorso nasal. B2 para la parte cigomática, B3 para la parte del mentón y preauricular, la parte del nervio occipital menor, que sería la parte retroauricular, el nervio occipital mayor, que se encargaría de la parte posterior del escal, y el tercer nervio occipital, que sería en la parte medial y posterior. Existen algunos puntos que se han descrito dolorosos por la salida de este nervio occipital mayor, puntos donde se puede encontrar este atrapado y que pueden incluso requerir cirugía para su liberación. Estos son, se toma como referencia el oficium y la línea nucal superior y la línea media. Entonces, desde la línea nucal superior vamos a bajar 77 milímetros y hacia medial nos vamos a ir 20 milímetros. Ese es uno de los puntos descritos. El otro es desde la línea nucal superior hacia abajo 59 milímetros y hacia lateral 16 milímetros. El tercero correspondería al 34 milímetros hacia abajo de la línea nucal superior y 15 milímetros hacia lateral, ahí es donde va saliendo del esplenio.
El otro es al ingreso del trapecio, que va hacia desde la línea nucal superior hacia abajo 24 milímetros y hacia lateral 21 milímetros. Y ya tendríamos el sitio cuando atraviesa el trapecio, que va a ser de 4 milímetros hacia abajo y de 37 milímetros hacia el lateral. Y sus acompañantes cuando está con la irrigación de la arteria occipital, que podemos encontrar una arteria occipital que esté completamente adosada al nervio occipital mayor o que esté un poco lateral a este. Entonces, estos son los diferentes sitios donde podemos encontrarlos. Y ya para finalizar tendríamos el bloqueo del SCAL. Para bloquear el SCAL tendríamos que bloquear el nervio supraorbitario, el nervio supratroclear, el cigomático temporal, el auricular temporal, el nervio occipital mayor y el nervio occipital menor. Entonces, ¿cómo vamos a tomar esas referencias? Para el nervio supraorbitario vamos a tomar la línea media y nos vamos a ir por todo el borde de la órbita y en algunos casos podemos llegar a palpar el agujero supraorbitario. Ahí a nivel de ese agujero supraorbitario es donde se va a encontrar como tal saliendo el nervio y ese es el sitio que tendríamos de reparo. Sin embargo, también se puede tomar desde la glabela 2 centímetros hacia lateral por el reborde supraorbitario y ahí encontraríamos el nervio supraorbitario. Si nos vamos un poquitico más hacia medial, 1 centímetro, encontraríamos el nervio supratroclear. Ahora, el nervio aurículo-temporal se va a encontrar 15 milímetros por delante del trago y ese sería nuestro sitio de ingreso para colocar el anestésico. De esos 15 milímetros hacia adelante del trago, se traza una línea hasta el nervio supraorbitario y se toma la mitad. En la mitad de estos dos, del nervio supraorbitario y el nervio auriculotemporal, vamos a encontrar el cigomático temporal. Y hacia atrás encontraríamos ya el occipital mayor y el occipital menor, que lo que vamos a hacer es tomar como referencia la mastoides y el ilion, y vamos a trazar una línea entre estos. En el tercio medio y los 2 tercios laterales vamos a encontrar el occipital mayor y en la unión de los 2 tercios mediales con el tercio lateral el occipital menor. Entonces, ese sería el sitio donde encontraríamos el nervio supraorbitario a nivel del foramen supraorbitario. Eso es lo que les mencionaba. Entonces, vamos a angular la aguja hacia arriba. Y esta medida es de 2 centímetros. El supratroclear, que lo encontraríamos a 1 centímetro ahí a nivel del reborde supraorbitario. Entonces ingresamos una aguja intradérmica de calibre 25 para adultos o 30 para niños con una dirección medial y cefálica y ingresamos 0.5 a 1 mililitros. Ese sería ya para el nervio infraorbitario que está sobre la misma línea media. Entonces vamos palpando con la aguja y si encontramos el foramen infraorbitario y el submentoniano que estaría en la misma línea con el supraorbitario y con el infraorbitario. Aquí vemos el nervio auriculotemporal, entonces lo que les mencionaba, 1.5 centímetros por delante del trago, y el cigomático temporal que en la mitad entre el sublo temporal. Estas son las medidas que tomaríamos para el occipital mayor. Entonces trazamos la línea de los cigomastoides y el ilion y tomamos los tercios. El tercio más medial estaría el occipital mayor y en el más lateral el occipital menor. Entonces estas son las zonas y muchas gracias por su atención. Eso era lo que les traía para hoy.